Nuevamente Adolfo Arrado Belloso, en la continuación del programa de extensión universitario de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, que hemos denominado Conversatorio Virtual sobre Temas Procesales. Y hoy nos acompaña desde Chile el profesor doctor Hugo Boto Oakley. Don Hugo, buenas tardes, bienvenido a este espacio que hemos llamado conversatorio porque creemos que es un lugar de conversaciones. Y en este tema de conversaciones quiero que la gente sepa quién es usted, doctor Boto. Hace unos años, debe ser ya como 15 o 20, Hugo, ¿no? Cuando comenzaste la 20. 20. Este año 20 años atrás, yo estaba iniciando mi segundo curso de maestría en Rosario y yo llevaba el control personal de los alumnos que se inscribían. Y tenía gente, en esa maestría fue de carácter internacional, la primera de carácter internacional, y había gente de Paraguay, de Chile, de Uruguay, de varios lugares de América Latina, y un solo chileno, que era Hugo Boto, que a quien cito a las 8 de la mañana de un día lunes, ya no recuerdo la fecha, en la sede de posgrado de la Facultad de Derecho. A las 8 menos 10, yo vengo caminando hacia la puerta, por la calle, hacia la puerta de la universidad, y un señor que está parado en la esquina, vestido con un capote, con un sobre todo de indudable confección chilena. En ese momento la moda era una soda militar francesa, y con notable hablado, tonada chilena, me pregunta a mí si yo sé dónde está la Facultad de Derecho. Claro, a las 8 de la mañana, 8 menos 10, un chileno, evidentemente chileno, que me pregunta dónde está la facultad, tiene que ser Boto, dije yo. Entonces, ¿usted es Boto? Le dije yo, sí, señor. Se asustó porque creía que lo estábamos mirando de un gran hermano de no sé de dónde. Y allí nos presentamos y ahí iniciamos primero una relación de alumno-docente, profesor, y luego una importante amistad que perdura con los años, gracias a Dios. Hugo Boto fue el primer magíster recibido en mi carrera. El primer magíster que planteó como tesis en su momento la notable inconstitucionalidad de las medidas para mejor resolver en Chile. Y el día que trajo la tesis, ya está lista para rendirla, un miembro del jurado se enojó porque dijo que los argentinos no podíamos decir que las normas chilenas eran inconstitucionales. Yo contesté, no, la universidad no dice que es inconstitucional la norma chilena, lo dice un chileno. Y si él dice que conforme lo que él dice y lo defiende adecuadamente bien, esta es una academia, no una situación política, tenemos nosotros que aprobarlo, ¿no? Bueno, a regañadientes se le tomó la tesis, yo recuerdo que se lo maltrató. Y el primer examen que había sido glorioso, fue penoso, ¿no? Le tocó rezar los misterios dolorosos, no los misterios gloriosos ni los gozosos. Pero fue el primer magíster de la carrera. Y también el primer doctor en Derecho, que en un programa de conjunto que teníamos con el entonces doctorado en Derecho, que lo dirigía un connotado civilista argentino, doctorado en París, que era el doctor Luis Orlando Andorno, recibió su primer título de doctor en Derecho, ambos títulos por la Universidad Nacional de Rosario. A partir de allí, Hugo Boto se convirtió en un predicador de las cosas que sosteníamos en Rosario. Acá se sostiene un garantismo procesal en contra de un activismo procesal, entendiendo por tal no una puerta giratoria que se abre en la entrada de las comisarías para que el imputado entre y salga con el mismo envío, no, ¿sí? Que no, simplemente el irrestricto, constante, permanente respeto por las normas constitucionales. Eso se lo llevó a Chile y allí organizó algunos cursos de maestría, nos importó, fuimos a Chile y dimos 2 cursos en Viña del Mar, bajo su mirada, su cuidado, y a partir de allí la Argentina tuvo un montón de chilenos en sus aulas.
Recuerdo una oportunidad, me tocó dar un curso a mí en la Defensoría Pública de Valparaíso, con 60 alumnos, y el turno siguiente de la maestría tenía 48 chilenos sentados en Rosario. Me asustó, dijo que cerraron la defensoría, están todos los defensores acá, ¿no? La cerraron por balance para poder hacer esto, ¿no? Pero en este tren de trabajar para el procesal, Boto, después de doctorarse, se hizo un docente importante, enseña procesal, que yo recuerdo en la Andrés Bello de Valparaíso, de Viña del Mar, da clases en Chile, aboga en Valparaíso, Viña y Santiago, es un excelente abogado, un abogado exitoso, abogado importante, abogado de temerle, ganador de pleitos, y además, en ocasión de hacer un congreso, un encuentro panamericano del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que a la sazón presidía yo, lo hicimos en Santiago. Los presentes lo ungieron presidente del Instituto Panamericano, una presidencia que le duró 4 años y que sirvió para que desde allí pudiera ser importante política para evitar que Chile tomara un código procesal activista que, entre otras cosas, traía las medidas autosatisfactivas, las cargas dinámicas probatorias, etc. Y gracias a su prédica, y justo es decirlo, de Francisco Pinochet, que era su secretario en la comisión directiva de ese Instituto Panamericano, lograron como institución ser oídos en el Senado de la República. Y entonces, en una mesa dirigida por un senador, de un lado estaban los codificadores, los proyectistas del código, del otro lado Boto y Pinochet, trabajando codo a codo, discutiendo cada artículo que quería ser incluido en de esta impronta activista. Y recuerdo que respecto de las cargas dinámicas probatorias, que es una institución perversa, además anómala, hicieron tanto hincapié que lograron que la Asociación Chilena de Profesores de Derecho Civil, por una parte, y la de Derecho Constitucional, por la otra parte, se opusieran públicamente en el Mercurio, en los diarios importantes de Chile, y eso terminó con que el ministro de Justicia retiró del proyecto el tema de las cargas probatorias, ¿no? Fue un triunfo importante en contra del activismo judicial. Hugo Boto hizo una buena presidencia, y en esa presidencia se aprobó un proyecto, un anteproyecto de Código Procesal Acusatorio para el No Penal de América Latina, que habíamos hecho con el profesor Omar Abel Benavento de la Universidad de Rosario y de la Universidad de Belgrano. Ese código se hizo una edición oficial del instituto y él lo presentó, una presentación importante, mostrando cómo eso funcionaba de acuerdo con la Constitución. Bueno, este es el señor que hoy nos acompaña, y quiero en estos temas procesales y en el rato que vamos a estar charlando, hacer que lo más docentemente posible que pueda hacerlo, es un hombre muy buen docente, por eso insisto en esto, nos cuente el tema central de su tesis, que fue propio de él. A partir de allí yo creo que las medidas para mejor resolver, como se dice en Chile, las medidas para mejor proveer, como se dice en la Argentina, la prueba de oficio, como se dice en América Latina, tiene que estar necesariamente en retirada, ¿no? Hugo, bienvenido a este conversatorio, a esta conversación dentro del conversatorio, y te pido que nos cuentes cómo fue que ideaste eso y que nos expliques el tema, por qué son inconstitucionales las pruebas de oficio a la luz de un criterio de imparcialidad judicial. Te escuchamos con toda atención. Bueno, en primer lugar, don Adolfo, querido maestro, mis agradecimientos, mi reconocimiento por esta inmerecida invitación. Ya son más de 20 años, yo creo que en octubre o noviembre de este año se cumplen 21 años desde que nos conocimos en aquella esquina de Moreno,
en la esquina de la universidad, de la Facultad de Derecho, donde partí un día domingo, recuerdo, como son las ciudades los días domingos, bastante opacas, sin movimiento, luego de haber recibido la información de la existencia de un señor que se llamaba Adolfo Alvarado Belloso y de su maestría, y lo digo con propiedad, de su maestría en la Universidad Nacional de Rosario. Siempre he creído que uno en la vida debe ser agradecido, debe ser reconocido y además debe contar las historias completas. Y por lo tanto, en un par de minutos tan solo, me voy a permitir contar de que fue gracias a Raúl Tavolari, al profesor Raúl Tavolari, cómo yo llegué, en definitiva, a conocer a don Adolfo, a mi maestro, a conocer la maestría de la Universidad Nacional de Rosario, ya que en aquel entonces, 21 años atrás, en algún momento yo le pregunté si conocía algún buen programa de derecho procesal y él dejó pasar un tiempo y en una oportunidad me invitó a su oficina y me entregó lo que hoy día ya dejó de existir, pero que hace 21 años era la forma de comunicarnos por escrito, que era un fax de don Adolfo Alvarado Belloso dirigido a muchos procesalistas de Latinoamérica y de España, donde invitaba a los docentes a difundir la maestría de Derecho Procesal. Yo, sin pensarlo, partí a Rosario, donde me encontré, en primer lugar, con un grupo humano de personas notables de distintos países, de Argentina, por supuesto, yo era el único de Chile, efectivamente, pero también de Paraguay, de Panamá, de Guatemala, y probablemente se me escapa algún otro país por ahí. Y empecé a escuchar un discurso en el ámbito del derecho procesal civil principalmente, que me llamó la atención, pero que me causó de primeras un rechazo. Porque no era lo que yo había aprendido, no era lo que yo había Siempre estudiado. ocurre eso, Hugo, siempre ocurre eso, ¿no? Bueno, y en definitiva pasé de la ofensiva en el discurso que estaba escuchando a comprenderlo, a entenderlo, a asimilarlo, y de esa manera empecé a practicar la invitación que permanentemente nos formulaba don Adolfo, a repensar el derecho, que creo que es una sana práctica que debemos mantener y practicar de manera permanente. Fue ahí y en ese ámbito donde tuve clases también con el profesor Héctor Superti, a quien yo le pedí que fuera mi director de tesis. Y a partir de una idea muy simple, pero muy efectiva, y que yo la tomé de inmediato, que fue el señalar de que en el ámbito procesal penal las medidas para mejor proveer eran absolutamente improcedentes, por cuanto solamente podían producir por efecto el traer prueba al proceso decretada por parte del juez con el propósito de condenar al imputado. ¿Y esto por qué? Porque obviamente cuando en el sistema antiguo, escriturado, no en el adversarial moderno, actual, un juez decretaba medidas para mejor proveer en materia penal, era absolutamente innecesario que lo hiciera, por cuanto si no había adquirido la convicción probatoria
absoluta de la culpabilidad, no le quedaba otra alternativa que absolver, y por lo tanto, si decretaba alguna medida para mejor proveer o para mejor resolver en la terminología chilena, eso implicaba necesariamente como potencial resultado una forma de completar prueba inculpatoria y por lo tanto el resultado necesariamente sería para efectos condenatorios. Y eso me pegó fuerte. Recuerdo exactamente dónde fue esa conversación, fue en un buen café, y dije, bueno, si esto opera así, de esta manera, en el ámbito del proceso penal, pensemos qué ocurre con esta misma idea en el ámbito del proceso civil. Y empecé a trabajar en ese contexto sobre los potenciales resultados de las medidas para mejor proveer, siempre desde la óptica del Código de Procedimiento Civil chileno, vigente hasta este minuto que estamos conversando. Y me di cuenta de que era posible de realizar este análisis, este razonamiento, sobre la base de preguntarnos acerca de la potencialidad del resultado de una medida para mejor proveer en el ámbito de un proceso civil. Es decir, cuál podía ser el resultado de esa medida y cómo ese resultado podía de alguna u otra manera influir en la decisión del juzgado. De acuerdo a nuestro sistema antiguo, basado en la ley española de 1855, el Código de Enjuiciamiento Civil Español, nuestro sistema escriturado contempla efectivamente estas medidas para mejor proveer, y la pregunta que yo me hice fue, bueno, ¿por qué un juez decreta una medida para mejor proveer? Obviamente que la respuesta más simple, pero la más eficaz, es decir, bueno, porque falta prueba. Porque si no le faltara prueba, no tendría para qué, en definitiva, decretar la medida para mejor resolver o proveer. Y en ese contexto pasé a analizar el potencial resultado. Y dije, bueno, si decreta una medida para mejor, en primer lugar, si el juez adquiere convicción probatoria para acoger la demanda, en definitiva, no tiene para qué decretar ninguna medida complementaria de carácter probatorio, por cuanto con la prueba rendida en el proceso adquiere en forma legal esa convicción probatoria y simplemente da lugar a la demanda. Si decreta medidas para mejor proveer es porque esa convicción probatoria no la tiene. Y si no la tiene y la decreta, la prueba, se pueden dar 4 potenciales resultados. En primer lugar, puede que el resultado de la medida sea inocuo, es decir, lo que se pensó que la escritura pública podía eventualmente decir, no lo dice, que lo que el testigo iba a aclarar, no lo aclaró, que la pericial iba a pronunciarse sobre determinado aspecto técnico, tampoco lo hizo. Frente a ese resultado inocuo de una medida para mejor proveer, en definitiva, el resultado del juicio no cambiaba, porque al momento de decretarla faltaba la convicción probatoria para dar lugar a la demanda, y en definitiva no tenía esa convicción probatoria, decreta la medida, el resultado es inocuo y por lo tanto, desde esa perspectiva, el resultado no cambiaba, continuaba en la misma duda y por lo tanto tenía que rechazar la demanda. Lo mismo ocurría en el caso de que dentro del plazo legal no se cumpliera con la medida para mejor proveer. Tampoco se iba a cambiar el resultado del juicio. Podía ocurrir, en tercer lugar, que confirmara la falta de convicción probatoria. En ese evento tampoco, obviamente, iba a cambiar el resultado del juicio. Pero en la cuarta opción, si con la medida decretada, probatoria decretada por parte del juez de manera oficiosa,
se complementaba la prueba que le faltaba precisamente, el resultado del juicio iba a pasar de ser un rechazo de la demanda a un dar lugar a la demanda. Y ahí fue cuando yo me pregunté si eso era o no de carácter constitucional. Y esto que lo planteo desde la perspectiva de dar lugar a la demanda o no dar lugar a la demanda, es exactamente lo mismo pensado desde la perspectiva del demandado. Porque si el demandado, por ejemplo, en un cobro de pesos opone la excepción de pago, es el demandado el que debe acreditar esa excepción y el demandante queda, como sabemos, liberado de prueba. De suerte tal que si el juez decreta prueba para complementar la prueba que le falta para dar por acreditada la excepción de pago, en definitiva también lo que está haciendo es suplir la función, la labor que debió realizar la parte y no el juez. Enfocado esto desde la perspectiva del debido proceso, en nuestra constitución política chilena, bajo el sintagma de procedimiento e investigación racional y justo, yo planteé derechamente de que me parecía que no era constitucional en el ámbito civil decretar una medida para mejor proveer, porque con ello necesariamente se estaba supliendo la función de la parte que no había cumplido con su deber probatorio, con su carga probatoria en definitiva. En esa época estaba en nuestro país haciendo sus primeros pasos en la reforma procesal penal. Y los procesalistas penales ya se habían dado cuenta de esto hace mucho tiempo, al punto en que los jueces, bajo el sistema adversarial, acusatorio, no pueden decretar prueba de oficio. Es más, se discute acerca de la viabilidad, de la posibilidad de que formulen incluso preguntas de carácter aclaratorias. Yo no tengo partido sobre ese punto, no he tomado partido, no lo he pensado en profundidad, creo que depende mucho de la templanza con que se haga, que realmente las preguntas sean de carácter aclaratorias, pero no que busquen en definitiva que se trasvasije al proceso una prueba que en definitiva no se ha preparado, no se ha rendido, ni se ha entregado por la parte que corresponda, sea la acusadora o sea la defensa. En ese contexto llegué efectivamente a dar mi examen de grado de la maestría bajo un tribunal que no fue tan odioso como lo plantea usted, don Adolfo. Fue una discusión dura, fue una discusión de alto nivel, donde el jurado manifestó su postura, su disconformidad en algunos aspectos respecto de lo que yo planteaba, pero yo me sentí muy orgulloso de haber tenido ese tribunal y haber zanjado y superado la etapa y haber sido en definitiva aprobado con mi grado de magíster. Bueno, eso es un poco el tema de la prueba de oficio. Eso es lo que yo desarrollé, después lo complementé, pero no es la materia de esta conversación, con la tesis doctoral, donde en definitiva trabajé el principio de la congruencia, que también tiene que ver fundamentalmente con la función jurisdiccional y cómo ésta se debe desempeñar. Tengo para mí, y desde hace mucho tiempo, que los jueces, y hablo por lo que conozco, que es en mi país, cumplen una función encomiable, ingrata, muchas veces muy mal entendida, donde la prensa trata de influenciar, pero tengo para mí que los jueces chilenos sí saben desempeñar
con adecuada forma la función jurisdiccional. Y en ese contexto creo que las críticas que se puedan hacer son más bien de orden académico y son más bien de orden sistémico. Es decir, cuando un juez, en definitiva, opta por decretar pruebas de oficio, lo que en el fondo está haciendo no es más que, honestamente, tratar de encontrar la solución más justa. El problema para los abogados, y hablo desde esa óptica, yo lo soy, y así como dijo usted que yo era abogado de victorias, también debo decir que soy abogado de juicios perdidos, dolorosamente perdidos. Como todo abogado, el único abogado que no ha perdido un juicio es aquel que nunca ha litigado. Los abogados estamos acostumbrados a ganar y a perder, y hay que saber ganar y hay que saber perder. Y nos encontramos en estos días, y con esto termino esta primera parte, don Adolfo, con una dificultad importante, grave en nuestros países, que es no tener predecibilidad. Hoy en día, litigar está siendo cada día más complejo, está cada día siendo más caro, está cada día siendo más incierto. No solamente por el atoche judicial, porque el atoche judicial tiene aparejado costos, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista del esfuerzo que hay que realizar para llegar en definitiva a lograr un resultado que le permita a quien a uno lo ha consultado y ha confiado sus intereses entregar finalmente. Creo que en ese contexto el proceso civil latinoamericano está en deuda. Tenemos una reforma pendiente en Chile que lamentablemente por razones presupuestarias ha quedado postergada una vez más y debiéramos pensar sobre este punto sobre el cual usted me ha invitado a conversar, debiéramos pensar y mirar lo que ocurrió con la ley número 1 del año 2000 en España. Si uno lee la moción con la cual se inició el trámite legislativo de esa ley, se señala claramente que se abandonan las medidas para mejor proveer y se trasladan o se transfieren a unas diligencias finales que tienen ciertas particularidades que hacen que no sean, en definitiva, ni prueba de oficio ni medidas para mejor proveer. Ya que si uno lee, si mal no recuerdo, el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil Español, ley número 1 del año 2000, se dará cuenta de que el juez puede decretar diligencia al final del proceso, después de rendida la prueba, antes de dictar sentencia, pero siempre a pedido de parte, en primer lugar. En segundo lugar, siempre que se haya tratado de prueba que haya sido solicitada oportunamente en el juicio y en definitiva no se haya podido rendir por una causa ajena a la voluntad de la parte que en definitiva la produjo o la solicitó, mejor dicho. Y en ese sentido yo quiero terminar esta primera parte volviendo a reclamar la función abogadil, porque la construcción de una solución justa no pasa solamente por el juez, pasa por un proceso, y un proceso que tiene reglas, y que lo hemos llamado debido proceso que de alguna u otra forma se ha consagrado en las distintas constituciones. Y en ese sentido hago un llamado importante para no dejarse entusiasmar con el llamado neoconstitucionalismo, que ha hecho, en definitiva,
y ha traído por consecuencia que se estén planteando nuevas lecturas de conceptos jurídicos que estaban debidamente afianzados y que traen por consecuencia esta suerte de falta de coherencia lógica que se dan muchas veces en las distintas resoluciones judiciales. ¿Por qué? Justamente porque lo que se está tratando de inculcar ya no es, en definitiva, lo que establece claramente el debido proceso en sus distintas fórmulas, sino que también se está pregonando en que se pueden extender los conceptos de una manera relativamente laxa y con eso obviamente se subyuga, se afecta la necesaria coherencia lógica que debe tener todo proceso. Gracias, Huguito. Yo no he querido cortar la conversación, que me resultó muy interesante. Y por supuesto has hablado con la notable prudencia que siempre te ha caracterizado en toda tu vida profesional y académica, ¿no? Yo no soy tan políticamente correcto, por tanto soy a veces imprudente, muy imprudente. Cosas que hago a partir de la edad. Cuando llego al escalafón de la vida, a una altura como la que estoy yo, las cosas no importa cómo se dicen, ¿no? Entonces quiero hacer tres cosas de lo que has dicho me parece de la mayor importancia. La primera, cuando dijiste que no te trataron tan mal en el jurado, yo he estado o viendo, dirigiendo o trabajando dentro en infinidad de jurados de tesis en mi vida. Y a mí me parece que lo que el jurado tiene que hacer es valorar lo que el tesista dice, no ponerse en contra del tesista. Es cierto que la tesis se defiende, pero se defiende con preguntas que el tesista debe responder en orden a que pueda demostrar la tesis que está sosteniendo. De ahí a tomar partido, decir que eso es ilegal, que eso es inconstitucional, es una discusión de carácter política del jurado con el tesista que no es lo que corresponde, ¿no? Gracias a tu tesis, yo hice un reglamento de tesis para mi maestría, en el cual no puede haber sorpresas para el tesista, ¿no? Preguntas sacadas simplemente para que esto no funcione. Cosa que sí ocurrió contigo. Y lo pudiste soslayar adecuadamente, ¿no? Y creo que todos los jurados de acá hasta la eternidad tienen que tener ese savoir-faire. Deben conocer que lo de ellos es advertir, estudiar, analizar si lo que está diciendo lo está sosteniendo con buenos argumentos para él, aunque no lo comparta. Se trata de que yo pueda juzgar lo que no me gusta como si me gustara. Lo segundo, que me gusta hacer una observación, yo he ido muchas veces a Chile, contigo he estado infinidad de veces, y en varias ciudades chilenas, además invitado por sus poderes judiciales, ¿no? En el norte, en el sur y en el centro, en las distintas regiones del país. Y he estado presente en juzgamientos de cortes de apelación, donde están siguiendo un sistema de relatoría oral, y me he llevado la impresión absoluta de que la justicia chilena de lo civil es muy seria. Es muy seria, he visto cómo funciona, he visto cómo viven los jueces chilenos, que viven como tienen que vivir, ¿no? Con la dignidad, que le da una adecuada pobreza. No son ricos los jueces chilenos, lo que habla bien de ellos, por supuesto. Y los he visto fallar con inteligencia y con precisión lo que estaba en el litigio, sin hacer malabares para salir de allí y hacer decir cualquier otra cosa. Cosa que no he visto, eso lo he corroborado también en la justicia penal. Sobremanera, a partir de que la justicia penal tiene un sistema acusatorio puro o cuasi puro, según el juez que está actuando, pero los veo que la gente joven, que ha sido preparada al efecto, actúa con muy buena fe y actúa con muy buena técnica procesal, ¿no? Yo he salido encantado de muchas veces de juez y colaboro mucho con jueces chilenos, ¿eh?
Vania Butó, que dirige una red de jueces penales en Santiago, me invita cada rato para hacer una radiografía clínica de lo que está pasando, y yo con mucho gusto colaboro porque estoy enamorado del sistema. Pero no me negarán que la justicia de familia no funciona. No me negarán, no te pido opinión, que la justicia del trabajo es una justicia no comprometida con la Constitución. Yo tengo para mí que tanto en uno como en otro, los jueces no son jueces, son defensores acérrimos de una de las partes. Recuerdo una frase de un ministro de la Corte Suprema que dijo alguna vez en un juzgamiento: yo estoy acá para defender a los obreros. No, el juez no está para defender a los obreros, están los abogados, él tiene que estar para resolver el problema y darle carácter igual, de igualdad jurídica a los patronos y al obrero, porque los dos merecen un juez. El juez es como el sol, sale para todos y cubre a todos, ¿no? No dejarlo sin juez a uno y no al otro. Estoy conforme contigo en que hay una impredecibilidad absoluta en justicia de América Latina. Yo eso lo atribuyo a varias cosas. Primero, al enamoramiento de los jueces en América a sistemas europeos que no son republicanos. Ya nos olvidamos de que Chile es una república. E importamos ideas de países de Europa Central, donde no hay una sola república, son todas monarquías. Y las normativas procesales son monárquicas, todavía. De eso voy a hacer alguna charla importante en próximos días con Juan Antonio García Amado, que tenemos programado, profesor de filosofía de la Universidad de León, ¿no? Y quiero que sepas que lo tuyo, ese indubio pro reo, se ha convertido en indubio pro operari, en derecho del trabajo, indubio pro minorius, en consejo de menores, indubio pro vigencia de familia, en derecho familiar, aunque en Chile no sea tanto. Pero atención, conforme sentencia de la Comisión Interamericana de San José, también en lo civil, ¿no? Es decir, el estado de inocencia y el no atacar, sino no romper la inocencia, no salir de la duda, el indubio pro de reo también es indubio pro demandado civil, con lo cual le estaría coartando a los jueces las medidas para mejor resolver en cualquier fuero de que se trate. Y finalmente, has dicho una cosa muy interesante, que hablaremos de nuevo. Yo soy un abogado con mucha práctica tribunalicia, y yo creo que la función del abogado hoy está siendo demeritada por los codificadores en América Latina. Al abogado se lo excluye del proceso, se lo castiga. Se cree que el abogado no es el coadyuvante esencial de la justicia, como alguna vez alguna ley lo ha dicho, sino que es el hombre que viene a obstaculizar, el que viene a molestar al proceso con aquella idea de Klein que se ha puesto de moda en estos años, a pesar de que era de 1895. Y la función abogadil necesita una repotenciación interesante. No hay justicia sin abogados, no hay imputados sin abogado presente. Y sin embargo, no hay pacto que no diga que no se puede interrogar a un imputado si no está el abogado presente. Y lo seguimos discutiendo todavía, Hugo. Parece mentira que aún sigamos discutiendo eso, ¿no? Yo digo las cosas que vos no debes decir, ¿no? Las digo yo. Pero tenemos que volver a hablar de la abogacía, y quiero invitarte nuevamente a hablar de la incongruencia y de la congruencia, ¿no? Porque viste también, así como charlaste bien ideaste bien de las medidas para mejor resolver, hice también una tesis importante en materia de congruencia, ¿no? Quiero que el público sepa que cada una de las ideas está publicada en sendos libros en la Argentina y en Chile, y que han tenido muy buena difusión los ambos temas, ¿no? Estoy muy contento con este resultado, Hugo. Además de verte muy bien. Muchas gracias, don Adolfo. Para mí es una alegría inmensa. Entiendo que ya vamos terminando, así que me voy a permitir decir algunas cosas que tengo en mi cabeza desde hace muchos años y que, en definitiva,
creo que es el sentir de todos los alumnos chilenos que hemos pasado por la maestría bajo su dirección. Rosario para mí es mi segunda ciudad. Soy de Viña del Mar, Valparaíso, Valparaíso, Viña del Mar, que es prácticamente una sola ciudad, no obstante que son muy distintas, pero vivo en Viña, trabajo en Valparaíso, en Viña y en Santiago. Y Rosario es mi segunda ciudad. He estado en Rosario ya más de 50 veces, quizás 60 veces, por distintos periodos. Periodos largos, de repente, 15 días, 20 días. Cuando era la maestría eran módulos de 15 días, por lo tanto, estábamos realmente trabajando 2 semanas fuertes, incluidos los fines de semana, con clases los días sábados, etc. Y eso que yo recibí de Rosario, de la maestría, de su dirección, de su profesorado, yo lo quise traer a Chile. Y por eso que logramos en su minuto armar 2 cohortes en Viña del Mar. Y después esto tomó tal nivel de fuerza que muchos chilenos, la gran mayoría de ellos incluso que yo no los conozco, se enteraron de esta maestría y se decidieron a cursarla. Yo creo, y con esto voy a terminar y voy a cerrar, que todo eso se debe a una sola persona. Y esa persona es usted. Usted que lo he reconocido desde el primer momento y hasta el día de hoy como mi maestro, es la persona que nos ha abierto puertas a muchas personas, a muchos abogados, a muchos fiscales, a muchos defensores, a muchos docentes en especial. Y por eso yo le quiero decir sinceramente, con el mismo reconocimiento y agradecimiento y cariño de siempre, querido maestro, muchas gracias por todo. Huguito, no se trata que hables de mí, sino de vos, ¿no? Te agradezco tanto este final, ¿no? Un fuerte abrazo, y nos estamos viendo nuevamente y pronto en un segundo conversatorio. Ok, Hasta muchas siempre gracias. y hasta muy pronto. Gracias, Muchas querido. Hasta gracias. pronto. Gracias.